Hola a todos, estoy muy contento por este video porque al fin voy a hablar de uno de mis autores favoritos, que es el colombiano y premio Nobel de literatura en 1982, Gabriel García Márquez. Y hago este video porque mucha gente tiene ganas de leer este autor. Es un autor latinoamericano y como latinoamericanos o como hablantes del idioma español, tenemos la suerte de tener estos escritores mágicos con un talento increíble y que escriben en nuestro idioma. Y mucha gente en otros países que hablan otras lenguas, que tienen otra cultura, no tienen que aprender español para poder leer en su idioma original las obras de Gabriel García Márquez. Entonces nosotros tenemos la fortuna de tener de que este sea nuestro idioma nativo y de poder apreciarlo desde un comienzo. Entonces es muy rico, no sé cómo explicarlo. No sé, me produce mucha felicidad el que Gabriel García Márquez haya sido colombiano y haya sido latinoamericano. Entonces, y que nos haya brindado su magia a nosotros y sus letras. Entonces, quiero que la gente lea más a Gabriel García Márquez. Y a veces cuesta un poco porque siempre se habla de sus novelas más gruesas, de sus libros mucho más largos. Entonces a la gente o a los jóvenes en general les cuesta mucho leerlo, tratar de entrar en sus novelas. Entonces yo propongo 3 libros que son sumamente cortos y que incluso algunos de ellos se pueden leer en un día sin ningún problema. Yo leí, por ejemplo, este libro y este libro, este en un día y este otro en un día. Es cosa de, de tomarlo, hojearlo y lentamente se van a quedar prendados de su historia. El primero y más corto que recomiendo es El coronel no tiene quien le escriba. Este libro hace algunas alusiones a hechos que sucedieron en el libro 100 años de soledad. Se habla, por ejemplo, del coronel Aureliano Buendía, de algunas guerras, pero este libro fue escrito antes de 100 años de soledad, por lo que se puede leer sin ningún problema al haber leído el otro libro, sin haber leído el otro libro. Aunque yo prefiero que se haya leído antes, pero no es un inconveniente grande, para nada. Este libro cuenta la historia de un coronel sin nombre. Gabriel García Márquez no pierde el tiempo en este sentido de darle una identidad. No hace falta un nombre, porque la identidad del personaje se conoce a través de sus actos en la historia. Es un libro triste, a mí me dio mucha pena. Son un coronel retirado de una guerra y su esposa. Son ancianos, perdieron a su hijo, entonces guardan una tristeza profunda en su interior. Están en la miseria, no tienen qué comer y lo único que tienen para sobrevivir son 2 esperanzas. Una es el gallo de pelea que pertenecía a su hijo, un gallo joven que está en crecimiento y al cual tienen que alimentar. Y la otra es que le deben su pensión de militar al coronel, y el coronel está esperando esa carta. Va todos los días a la oficina de correos a esperar esta carta para que le den el aviso de que al fin le van a dar el dinero que le deben. Entonces este libro va entre la esperanza y la tristeza. Es muy triste, muy desolador, pero con esa escritura bella que tiene García Márquez. Entonces los personajes de este libro tienen que decidir entre morirse de hambre o vender el gallo de su hijo, porque que es un recuerdo muy preciado, porque el gallo tiene mucho valor, pero ellos podían hacerlo pelear, pero todavía les falta unos meses para tener la edad suficiente para poder pelear. Entonces ellos mientras tanto lo tienen que alimentar y ya no tienen que comer ellos mismos. Entonces, ¿cómo van a alimentar al gallo? Es una historia muy triste y desoladora en cierto sentido, pero bella en sus letras y en su mensaje,
creo que tiene un mensaje muy potente y yo creo que es muy bueno que lo leamos y que en realidad los latinoamericanos lo leamos. Eh, Tiene, como les dije, como 90 páginas, no alcanza a llegar a las 100 y es súper recomendable para empezar a Gabriel García Márquez. Se lee, yo creo que en una tarde, es muy cortito. Y por primera vez podrían entrar a la literatura del autor colombiano. En segundo lugar, recomiendo El relato de un náufrago. Este relato tiene una historia bien especial porque García Márquez era un joven periodista, estaba en un diario en Bogotá y tuvo que cubrir, hacer una reconstrucción periodística de un suceso que ocurrió en el año 1955, cuando Colombia estaba en plena dictadura militar. Sucede que un destructor de la Marina colombiana, que se llamaba ACR Caldas, si no me equivoco, tuvo un accidente cuando volvía a costas colombianas y 8 marineros cayeron al agua. Cuando esto sucede, normalmente cuando suceden este tipo de tragedias, los marineros mueren, irremediablemente mueren, porque la fatiga que produce el estar nadando en el agua sin que nadie los rescate son unos par de minutos y se hunden prácticamente y se ahogan. Entonces resulta que de los 8 hubo uno que sí logró resistir por medio de diferentes cosas y por diferentes fortunas, podría decirse. Fue un tipo que tuvo mucha suerte y este personaje vivió una especie de travesía como náufrago durante 10 días en el mar, completamente solo. Y después de 10 días, mientras él veía que pasaban aviones, que pasaban barcos cerca, nadie lo veía, nadie lo lograba rescatar. Entonces no tenía alimento, no tenía brújula, tenía algunas cuantas cosas en el bolsillo y nada, y tenía un par de remos y la ropa que traía puesta. Y eso era todo, no tenía alimentos ni agua. Entonces la forma en que este hombre sobrevivió es realmente fantástica. Y parece... Es como un relato completamente real, pero parece fantasía. Entonces, para contarlo de una manera amena, de una manera en que el lector esté interesado en el relato todo el tiempo, hay que saber escribir, y Gabriel García Márquez lo hizo de una forma espectacular. Yo tomé este libro, me acuerdo, no lo pude soltar en todo el día, lo leí porque todo el tiempo tú quieres saber qué es lo que le está pasando al personaje, qué es lo siguiente que le va a pasar y cómo va a lograr sobrevivir. Entonces, incluso cuando ya toca tierra, uno quiere saber cómo logra comer su primer bocado o tomar su primer sorbo de agua. Entonces, es impresionante. Este libro causó que Gabriel García Márquez fuera exiliado a París y el joven marino perdiera su puesto como cadete, porque resulta que como estaban en dictadura militar, el gobierno dio una versión de los hechos, pero cuando Gabriel García Márquez publicó este relato en el diario, que fue pequeñas entregas, fue como 14 entregas, contradijeron la versión del gobierno. Entonces, como no quisieron contradecirse y mantuvieron firme su versión de las cosas, Gabriel García Márquez se fue a París y el marino dejó de ser cadete y fue expulsado de la marina. Entonces es como trágico que después de haber sufrido tanto, el pobre hombre termine expulsado de lo único que sabía hacer, que era ser marino. Pero en fin, si quieren saber de qué trata esta historia y cómo logró sobrevivir este hombre, tienen que leer este libro, es súper bueno. Y como tercera opción que recomiendo para leer a Gabriel García Márquez, para que no se tengan que dar el ánimo de leer 100 años de soledad o El coronel no tiene quien le escriba, que son libros más gruesos, también está la opción de cuentos. Por ejemplo, 12 cuentos peregrinos es un libro precioso de Gabriel García Márquez. Tiene unos cuentos hermosos, con distintos estilos narrativos, pero que todos en común, pero que tienen todos algo en común. Anteriormente Márquez había escrito cuentos, o sea, libros de cuentos, pero todos eran cuentos como individuales. No tenían algo que los unía entre todos. Aquí sí, aquí todos los cuentos tienen una cosa que los une, que es
el tema de las peripecias o las cosas extrañas que les pasan a los latinoamericanos cuando viven en Europa. Entonces hay cosas que le pasa a la gente que vive en Ginebra, que vivió en Ginebra, que vivió en Barcelona, en Viena, en París. Entonces Gabriel García Márquez trató de rescatar esta idea y de generar un conjunto de cuentos sobre lo que le pasa a estos latinoamericanos en Europa, incluido él. Todo esto nació a partir de un sueño que él tuvo, muy especial. Y esto en realidad comenzó siendo... Él empezó anotando ideas y él tenía para hacer 64 cuentos. Tengo 64 ideas. Pero eso comenzó... Este libro tiene un desarrollo de 18 años. 18 años. Entonces él fue tachando ideas y seleccionando lo mejor. E incluso volvió a visitar los lugares donde sucedieron los hechos para reambientarse. Reescribió varias veces los cuentos y Gabriel García Márquez se plantea, dice, ¿cuándo un cuento es perfecto? Supuestamente cuando uno escribe la última versión, esa debería ser la versión perfecta. Pero según él no puede haber una versión perfecta, según él siempre puede ir perfeccionándose los cuentos. Lo bonito es que si alguien quiere leer a Gabriel García Márquez, puede tomar este libro de cuentos, que es muy cortito, tiene 200 páginas, y no es necesario que lo lea entero, con 1, con 2, con 3... uno al mes, da lo mismo. Lo importante es que leamos a nuestros autores latinoamericanos, que tienen una belleza preciosa en sus letras y nos entregan una visión de nosotros mismos, de nuestra propia realidad, y que muchas personas cultas del mundo están aprendiendo español para poder leer a Gabriel García Márquez. Este libro lo leyó Rick Riordan, el autor de Percy Jackson. Yo creo que muchos lo conocen. Apareció en Goodreads, que lo estaba leyendo, había aprendido español para poder apreciar la prosa de Márquez, imagínense. Así que ustedes que tienen el idioma español materno igual que yo, por favor, leamos a Gabriel García Márquez y aprovechemos su talento y sus letras que nos dejó. Eso, espero le haya sido útil este video, que de alguna forma intenta mostrar las otras novelas menos conocidas del autor y que son mucho más cortas y mucho más accesibles para los jóvenes y para cualquiera que quiera leer en una tarde a Gabriel García Márquez, en un día a Gabriel García Márquez. Así que si este video les ha sido útil y les ha gustado, espero le den un me gusta y se puedan suscribir al canal para apoyar estos videos que en alguna forma me llenan de alegría el poder compartir mis lecturas y que muchos más se interesen en leer a estos autores tan geniales.